Ya nos encontramos en la recta final para celebrar la Navidad. Y en este cuarto domingo, pues una vez más la palabra de Dios nos invita anticipadamente a disfrutar de ese escenario del pesebre de Belén, especialmente poniendo nuestra mirada en la persona de María, aquella mujer que escuchó y que dijo que sí, y habiendo mostrado una actitud de disponibilidad con el proyecto de Dios, es la mujer que se pone en camino, es la mujer que no se queda en la comodidad de su hogar en Nazaret, sino va al encuentro de quien la necesita, su prima Isabel. Estando ya el 6º mes de embarazo, pues ella decide ponerse en camino, ligero de equipaje, podríamos decir, porque para ir a pie uno no puede llevar gran cosa. Pues lo más importante fue su prestación personal, es decir, se llevó a sí misma, porque se puso ahí como mujer a servir a su prima en las labores de casa, como decimos, para proveer a las necesidades de su prima Isabel. Entonces vemos ahí un ejemplo de María que, habiendo escuchado a Dios, no se queda con los brazos cruzados, habiéndose enterado que su prima la necesitaba, es aquella que se muestra disponible, generosa, desprendida de su tiempo. El tiempo decimos, el tiempo es oro, ¿no? Es precioso, es valioso. Podemos regalar muchas cosas, pero también es importante regalar nuestro tiempo y estar presente con la persona que nos necesita para escuchar, pero también para expresar nuestros sentimientos, en el caso de María, sentimientos de alegría, porque por supuesto como mujeres han compartido lo que estaban viviendo, y María era la alegría del anuncio del ángel, la alegría de saber que sería la madre del eterno Dios, del Verbo hecho carne. Y habiendo compartido esto, entonces vemos este pasaje del Evangelio que hemos escuchado, ¿no?, que resalta en principio esa prontitud de María que se pone en camino. Por eso dice, María partió y se fue sin demora. O sea, no esperó, escuchó, pero no se quedó con una actitud pasiva, habiéndose enterado que su prima la necesitaba, sino que se puso en camino para ir al encuentro de Isabel. Esto de demora es a veces, sí, sabemos que alguien nos necesita, que de pronto podemos visitarle y decimos mañana, no la otra semana, no para Navidad, no esos cumpleaños, qué sé yo. A veces la demora hace que sea tarde y cuando nos recordamos la persona ya no está en vida, puede suceder, en algunos casos sí sucede. Por lo tanto, cuando sabemos que alguien nos necesita, como María, no debemos pensarlo 2 veces. María no lo pensó 2 veces. En principio, con el anuncio del ángel, María dijo inmediatamente que sí. No dijo, lo voy a ver, te responderé mañana, pasado, qué sé yo, no, inmediatamente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Una respuesta afirmativa, generosa, ¿no?, desprendida, de manera inmediata. Pero al mismo tiempo, si bien medita en su corazón estos misterios, María le lleva a la acción aquello que medita en su corazón. O sea, se pone en camino. Ponerse en camino es actuar. O sea, no basta de buenas intenciones que podemos hacer tal cosa, cual cosa, muy buena,
puede ser, pero María nos está enseñando, ponte manos a la obra e inmediatamente, ¿qué estás esperando? Va. Y como María pues no ha llevado oro y plata, grandes cosas, yendo caminando a pie varios días, se ha llevado a sí misma. ¿Qué es lo que podemos dar? Podemos darnos nosotros mismos. ¿Qué es lo primero que María dio a Dios? Se dio a sí misma como prestación personal, ¿no? Dio la disponibilidad de ser madre del Hijo del Altísimo, ¿no? Entonces, esta disponibilidad generosa que se va a poner en actitud de colaboración con el proyecto de Dios, ya no es su proyecto personal, es su proyecto de Dios. Entonces, lo que María hace es sumarse al proyecto de Dios, a la causa de Dios. Entonces, lo que nosotros también podemos hacer precisamente, ¿no? Que como María, nuestra fe hace arder nuestro corazón, y hace arder nuestro corazón en amor solidario, en servicio, como lo hizo María de manera sencilla, muy humilde. Entonces, eso. Por lo tanto, no es necesario tener muchas cosas para ser solidarios. María nos está enseñando que en lo poco que podemos, nosotros podemos ponernos en actitud de servicio con Dios, con nuestros hermanos, como lo hizo María, seguramente como toda mujer. 3 meses no ha estado ahí sentado esperando que su prima la sirva. Ella se ha puesto a servir, ¿no? Lo que hace toda mujer, preparar el alimento, hacer la casa, en fin, tantas cosas humildes y sencillas que ella hizo, que nosotros también podemos hacer con las personas que nos necesitan. Entonces es muy bonito en este sentido este pasaje del Evangelio. Y bueno, nos invita a reflexionar la liturgia. En la primera lectura el profeta Miqueas, que hace un anuncio ante el pueblo de Israel, entonces que justamente de un lugar insignificante, nada importante ante el mundo de entonces, como era Belén, dice que pues nacerá el que debe gobernar a Israel. Es la promesa de que Dios hace a su pueblo, que enviará a su Mesías, a su Salvador. Claro, en Belén, que para nosotros significa también, como María, la mujer sencilla y humilde, hacer cosas que no son, podríamos decir, grandiosas ante los ojos del mundo, pero son importantes a los ojos de Dios, como son los actos de misericordia que podemos practicar. Entonces, Miqueas, en la primera lectura, hace esa promesa de aquel que nacerá, pues será grande hasta los confines de la tierra, es decir, que su poder no tiene límites y es un poder universal en todo el mundo, como es el Rey de Israel, el Mesías, el Salvador, Jesucristo, el Señor. Pero su poder, su autoridad, la grandeza de su reinado, como vemos en esta primera lectura, no es la presencia de un poder que amenaza, no es la presencia de un poder que oprime, no es la presencia de un poder que se aprovecha y que explota, a veces con odio, a veces con violencia, cosa que estuvo y está también presente en el mundo. Sin embargo, la promesa al final de la primera lectura dice: el mismo será la paz. Es el Rey de la paz, que viene a traer este estado de armonía en el mundo, en el corazón de cada persona, de cada familia, de cada vecindad. Entonces, su presencia tiene un objetivo, podríamos decir una misión. La misión de aquel que nace de una mujer, María, Virgen, Madre, es justamente ser el Rey de la paz. Eso lo podemos experimentar en la Navidad. Por lo menos nos deseamos feliz Navidad. Está bien. Más feliz si estamos enojados y nos perdonamos. Entonces reina la paz. Entonces nace Jesús en ese gesto de desprendimiento, de dar el perdón o de pedir perdón
aunque no lo merezcan. ¿Acaso nosotros merecemos el perdón de Dios? Sin embargo, Dios nos perdona y Dios no se cansa de perdonarnos y constantemente nos espera, como lo hace ahora en el confesionario, ¿verdad? Entonces, vivir esta armonía, esta paz también, no, porque bien sabemos que esa paz se rompe con el pecado, pues bien sabemos. Entonces, y se restablece esa comunión con Dios, con la iglesia, con todo el cuerpo de Cristo, justamente a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, una vez más, entonces ahí está la presencia de Jesús que trae la paz. Claro, quisiéramos pedirle a este Jesús que nace, que nació, que vino, que viene y que vendrá, pues que de verdad restablezca la paz en el mundo, que no haya odio, que no haya violencia, podríamos decir que no haya delincuencia, que rompe nuestra paz, y hay muchas otras cosas que lamentablemente nos hacen mucho daño. En este sentido, en la segunda lectura, de fondo nos está diciendo aquello que hizo María. En primer lugar, ¿qué hizo Jesús? Bueno, nos dice Hebreos que a Dios no le satisface, podríamos decir, los ritos, las ceremonias. La misa también es un rito, por supuesto, pero ritos vacíos del espíritu. Y no le agradan los sacrificios expiatorios que se hacían en el Antiguo Testamento, sacrificios de animales, se ofrecía sangre de corderos, de cabritos, de terneros, que estaba bien, era un rito para pedir perdón a Dios, y bueno, para aplacar la ira de Dios, podríamos decir. Está bien. Ya bien sabemos, en el tiempo de Jesús, algunos judíos, escribas, fariseos, maestros de la ley, habían reducido la religión a meros ritos vacíos de espíritu y de contenido. Por el hecho de cumplir unos ritos, decían, bueno, ya estamos justificados, ya estamos salvados. Y entonces en Hebreos nos está diciendo que no bastan los ritos, que también nosotros los realizamos. El bautismo es un rito, por supuesto que es un rito, tenemos que observar ciertas normativas, como es la Eucaristía también, claro que sí. No estamos diciendo que es malo participar en la misa, por supuesto que es importante, pero nos está invitando esta segunda lectura a ir al fondo de nuestra religión, podríamos decir. Aquí se repite una y otra vez el tema de hacer la voluntad, no nuestra, sino hacer la voluntad de Dios Padre. Jesús es el ejemplo, que no vino a hacer su propia voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Y justamente Jesús va a cumplir la voluntad del Padre. Su misión es una misión salvífica, ¿verdad? Pero que se realizará a través del sacrificio en la cruz. O sea, tiene sus consecuencias, sus implicaciones, sus exigencias, el hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces es Jesucristo aquel que vino para hacer la voluntad del Padre, hizo esa santa voluntad, porque al final, cuando Jesús estaba crucificado, si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, pero ¿qué dice al final? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sus últimas palabras, Señor, será: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, justamente está cumpliendo su misión, su tarea, su misión salvífica. Y entonces ahí está, por eso, en esta segunda lectura, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, el Hijo. Y aquí estoy yo para hacer tu voluntad, su madre, María, nuestra madre, en el anuncio, pero también en este caso en la visita a su prima Isabel. Entonces, la disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Dios le lleva, es decir, María es la mujer movida por el Espíritu, es la mujer de fe, modelo de fe, pero movido por el Espíritu, que se va al encuentro de su prima en actitud de servicio, ¿no? Para hacer la voluntad del Padre. Y al final dice también en la segunda lectura: en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Cristo. Y eso, para relacionar con lo que hemos dicho antes, este tema de la voluntad que cumplió Jesús se realiza ahora en la Eucaristía, en cada Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es memoria, es presencia y es actualización, ¿no?, del único sacrificio de Cristo.
Y la presencia de Jesús en la Eucaristía es real, no es aparente, porque verdaderamente creemos que recibimos ese pan bajado del cielo, que es alimento para la vida eterna, con quien nos unimos en la Eucaristía. Y bien, para terminar, en el Evangelio, a ver cómo tiene lugar este encuentro. Bien sabemos que son dos mujeres que están en estado de gestación, 6 meses. María recién le había anunciado el ángel, pero ya tenía al Hijo del Altísimo en su vientre. Entonces, María como que representa al Nuevo Testamento con Jesús que viene, y Isabel como que representa al Antiguo Testamento, pero ese Antiguo Testamento que era mujer anciana, mujer estéril, ¿verdad? Entonces la esterilidad de los ritos en el Antiguo Testamento, el judaísmo que tenía que renovarse, y la renovación viene precisamente a través de este niño, ¿no? Que vendrá para salvarnos. Ahora bien, en su vientre de Isabel está Juan el Bautista, que es el precursor del Mesías, aquel que prepara la venida del Mesías, del Salvador. Y en el vientre de María está Jesús. Y entonces, por eso, este encuentro es un encuentro de gracia, un encuentro de alegría. Parientes, amigos, nos encontramos y cuando nos visitamos, lo primero que experimentamos es la alegría del encuentro. Qué bonito, la alegría del encuentro personal, ¿no? Presencia. Cuán importante es la presencia física. A veces ya está bien una llamada, una tarjeta, y otras cosas que pueden muy bien hacerse. Sin embargo, no podemos negar la importancia que tiene la presencia personal ante alguien que nos necesita, como lo hizo María. Y entonces, aquí está presente el Espíritu Santo que llena a Isabel y que llena a Juan el Bautista, y por eso se mueve en su vientre, ¿no? Isabel siente que se mueve en su vientre ese niño, ¿no? Y por eso exclama, llena del Espíritu Santo, exclama: tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita es bendecida. Bendecir es decir bien de alguien. En primer lugar, Dios mismo reconoce esa disponibilidad generosa de María. Por eso es bendita, porque se ha escuchado, ha obedecido y es bendita, y porque hace la voluntad del Padre. Ahora bien, aquí hay un detalle no menor y muy importante en nuestra fe de parte de Isabel. Se hace una pregunta Isabel: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, en esta palabra de quién soy yo, persona cristiana, bautizada, católica, casado, no casado, en fin, situación. ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién siempre soy yo para que tenga esa gracia de que Dios me visite? ¿Quién soy yo para recibir a Jesús? ¿Quién soy yo para escuchar su palabra, ¿no? Entonces Isabel nos está diciendo que me visite el Señor. Por supuesto que Dios nos visita, como lo hace en la Eucaristía, que se ofrece como alimento para nosotros, pero siempre, como decimos antes de la comunión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Entonces, recordar con humildad también podemos decir nuestra condición, nuestra naturaleza humana, débil, frágil, pecadora, pero reconociendo nuestra falta y pidiéndole perdón con arrepentimiento, pues experimentamos no solamente la alegría del perdón en la confesión, sino la alegría de unirnos con Jesús en la Eucaristía, recibiéndolo en el cuerpo, en su cuerpo, ¿no? En la hostia consagrada. Y entonces aquí ya hay una experiencia de alegría, que esa alegría se extienda, queridos hermanos. Es un momento de gracia para Isabel, para María, lo será también para nosotros en la Navidad, y que la Navidad lo celebremos con este espíritu de María, ¿no? De vivir este encuentro entre nosotros, con nuestros familiares, parientes, amigos, ¿no? Con ese deseo, como lo hizo María,
hay gestos de solidaridad, compartimos según nuestras posibilidades con los niños, con los pobres, con los ancianos, en fin, con la gente que viene del campo, que está en el campo. Entonces, en este sentido, es motivo de alegría la presencia de Jesús, ¿no? Y estos actos de solidaridad no demuestran una mera filantropía del amor al ser humano como ser humano, sino son consecuencia de nuestra fe, porque creemos en Jesús y ese Jesús está presente en el prójimo a quien nosotros servimos, a quien nosotros podemos darle también un momento de alegría, como lo hizo María con su prima Isabel.